viendo de cerca eso, de que existía un grado importante de vigilancia electrónica sobre el tema. Ustedes, la mayor parte de ustedes ya habrán escuchado hablar sobre el programa Constelación, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado hablar sobre el programa Constelación? O sea, cuando se estudia periodismo, bueno, leer de vez en cuando la prensa y las cosas que van saliendo, ayuda a estar informado sobre lo que pasa en este mundo. Pero el programa Constelación es un programa legal de interceptación de teléfonos. Ustedes saben que la mayor parte de los teléfonos ahora, yo diría que todos, la telefonía celular especialmente, se transmite en forma digital, ¿no es cierto? Protocolos digitales. Antes, cuando empezó, era análogo. Estoy seguro que ustedes saben muy bien la diferencia entre lo análogo y lo digital. Pero en todo caso, permítanme decirles si son cosas importantes de que tienen que saber desde ya para su futura cobertura periodística. Esto es un excelente instrumento, es una computadora portátil, permite hacer muchísimas cosas, la mayor parte inútiles, pero algunas que son realmente útiles. Permite hacer juegos, permite entrar a internet, permite tuitear, permite hacer, en términos generales, muchas cosas. A la vez y simultáneamente, o sea, les da una gran capacidad de comunicación. A la vez es uno de los mejores instrumentos de control que existe sobre una persona. Este es un GPS ambulante. Con esto, si alguien quiere saber con los suficientes aparatos y el mínimo autoridad dónde estoy, puede saberlo con absoluta precisión, en cualquier momento, en tiempo real. Esa es una manera de saberlo. Hay programas que permiten conocerlo. Luego de eso, por supuesto, de que también es muy posible enterarse de qué números he utilizado, a quiénes he llamado y quiénes me han llamado. Eso se hace con mucha frecuencia y es parte ya integrante de cualquier proceso, de cualquier investigación judicial. Pero además existe la posibilidad de interceptar lo que me comunico en voz. Muchas maneras, pero la manera legal de hacerlo es mediante un programa que hizo la DEA, la Drug Enforcement Administration del Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Policía Antidrogas, para, con orden judicial de por medio y la colaboración de las compañías, poder interceptar las comunicaciones mientras están hablando en el momento. De tal manera que con los aparatos de video, que no son tampoco la gran cosa, no es la NASA ni mucho menos, es posible en ese momento escuchar en tiempo real lo que estoy hablando, de dónde lo estoy hablando y a dónde se lo está recibiendo. De tal manera de que localización y todo eso. Bueno, tiene por supuesto usos que son legalmente positivos. A la vez representa una posibilidad de control que uno debe tenerla siempre presente. Y cuando llegó la posibilidad de entrevistar a Artemio, estuvo muy claro de que una de las primeras cosas que teníamos que hacer era despojarnos de la tecnología actual. Ninguna de las combinaciones, porque hubo que hacer combinaciones previas desde Lima, fue hecha nunca en oficina, nunca fue hecha por un aparato celular o cualquier otro aparato digital cercano a las personas que estábamos hablando. En el momento en que fuimos al Guayaba, dejamos todos nuestros celulares en Lima y compramos unos prepagos que sencillamente fueron apagados hasta el momento en que se los necesitó utilizar. Llegamos rápidamente y como yo
desgraciadamente no tengo la capacidad de confundirme, digamos, en medio de la gente y todo eso. Hice algunos de los protocolos inmediatos que normalmente hay que hacer cuando se llega a uno de esos sitios: llamar al jefe de la policía, llamar a este al otro, decir que se va a hacer un reportaje, de que los días siguientes se va a estar viajando para aquí, se va a estar viajando al norte, al sur, al sureste, al suroeste, etcétera, y de que ya en estos días se va a hablar con él. Y luego de eso, básicamente, desaparecer. Viajar lo más rápido que se pudo, tener el menor tiempo posible entre un punto y otro, y llegar rápidamente al lugar en el que se pasó del transporte terrestre al transporte fluvial, y luego ya estando completamente ya en las manos del grupo de Artemio, llegar hasta el campamento en el que él estuvo. Y ahí, por supuesto, en ese campamento hubo también absoluto y completo silencio electrónico hasta el momento que salimos. Y cuando salimos también se trató exactamente lo mismo: salir lo más rápido que se pudo, perder el menor tiempo posible, dividir la información, la memoria, las tarjetas electrónicas y todo eso. El masking tape ayuda bastante para írselo pegando, y también dividirnos en la forma en que regresamos. Uno de los regresó por tierra, digamos, parecía uno de esos burros a los que tienen en el aeropuerto llevando cocaína de vida al cuerpo, solamente que llevaba memoria. Y Romina y yo regresamos el día siguiente por Guardo, por oportunidad. Entonces, una vez que ya estuvimos en Lima con el material en la mano, ahí recién prendimos los celulares, y entonces ya eso fue. Y no, aparte de eso, esas cosas que he mencionado con René, ningún otro momento hubo ninguna presión, que por lo demás hubiera sido una presión que hubiéramos rechazado. Sí. ¿Usted le avisó cuando yo lo guiaba a la policía o se acercaba a una autoridad porque usted era conocido? Porque ese es el protocolo cuando se está conocido. Porque, sí, pues, desgraciadamente no estoy en condiciones de pasar el advertido en que comería o no allá. Entonces, y como cuando yo llego hago normalmente reportajes, y muchas veces parte de esos reportajes es hacer entrevistas a fondo a los jefes locales, policiales, en fin, y todo esto, entonces se hubiera visto muy extraño de que no hable con ellos, que no diga que los voy a entrevistar personalmente. Y de hecho, quedé con el jefe policial en entrevistarlo luego de regresar de los reportajes que iba a hacer en la periferia, y sencillamente, claro, me fui y luego llamé desde Lima, excusándome, indicando que había tenido la urgencia de regresar. Pero sí, esa fue la razón. Entiendo que sí, el jefe policial, el general Romero, no estuvo muy contento por eso, y puedo comprender perfectamente. A la vez espero que le haya comprendido la razón de eso. Sí. Estaba cuando, después del golpe se trasladaste a Panamá y estuviste en la prensa, también descubriste varios casos de corrupción, y el que más me llamó la atención fue que descubriste que había conexiones de narcotráfico con, por ejemplo, con el canciller de Pérez Valladares, y también que era el presidente, y también con uno de los empresarios que habían financiado la campaña. No sé si puedes contar un poco la historia de cómo fue ese caso, la presión que tuviste, porque también se decía, según lo que he leído, que habían comunicado de pie de Perú con el gobierno de Panamá para poder negociar, no sé, financiarte de algún modo. No sé si es cierto o no sé cómo fue la historia. Su historia es 5 años, pero contaré el primer año. Yo llegué a Panamá en 1996. Salí del Perú a finales de 1992 en circunstancias bastante difíciles.
por decirlo de alguna manera. Estuve en el interín en Estados Unidos y además estuve entrenando a varias redacciones y grupos en periodismo de investigación, y en 1996 la prensa, que es un diario muy especial en el continente, es un diario que se hizo en la época de la dictadura militar de Omar Torrijos y de Manuel Antonio Noriega. Y no sepa quién fue Noriega, levante la mano por favor. Todos saben quién fue Noriega. Ok, entonces, se hizo ese periódico para enfrentar a una dictadura que era a pesar de toda la tropicalidad y todo, una dictadura seria, mala, y para evitar el problema habitual en los medios, el problema de que aquellos de ustedes que persistan en periodismo encontrarán, si que trabajan en un medio tradicional, de que el medio sirve a los intereses del dueño, de los dueños, etc. ¿No es cierto? Como encontrarían ustedes si van al comercio ahora, y a algunos de ustedes se les ocurre proponer un artículo sobre pirómanos. Entonces encontrarán que los han votado y no sabrán por qué. ¿Y por qué han votado en el comercio? Lo que pasa es que uno de los dueños tiene un gran problema con cada vez que se menciona la piromanía entra casi en convulsiones. Entonces, como tiene derecho de votarlos, lo vota. Entonces, la mayor parte de los periodistas allá trata de no hacer saber nunca si que pertenecen a una compañía de bomberos voluntarios. Entonces, pero ese es un problema absolutamente generalizado en América Latina. Para evitar eso, para evitar la presión de los dueños de los intereses, la prensa se diseñó como un diario totalmente cooperativo. Nadie podía tener, ni puede tener más del 1% de las acciones. Y se hizo entonces una campaña para distribuir las acciones, se hizo el periódico luchó duramente contra lo poco que duró la vida de Torrijos y después contra Noriega, lo cerraron un montón de veces, lo vandalizaron, etcétera, etcétera. Su fundador tuvo que estar en el extranjero, en fin, después cayó Noriega, ya saben cómo cayó, y la prensa emergió con el diario cubierto de gloria por su lucha y muy pronto se convirtió en el primer diario de Panamá, cosa que por fortuna sigue siendo hasta el día de hoy. Pero tenía este problema de que no había el desarrollo de periodismo de investigación y a mí me contrataron como director asociado para desarrollar periodismo de investigación fundamental. Llegué, lo hice y me di cuenta de que era una especie de paraíso, era una especie de tierra virgen para el desarrollo. Panamá es la primicia de América Latina, un país transaccional donde se llevan a cabo cantidad de operaciones del centro bancario más grande, por lo menos América Hispana, de Centroamérica sin duda, la zona libre de Colón, entran, salen, la zona donde se hacen compañías de gaveta y todo eso. Entonces están acostumbrados a eso. Es un país de transacciones. Y claro, tenía el hecho de que estaban justamente el Canal de Panamá, la zona del Canal de Panamá, los gringos estaban yendo. Es el país que ha tenido la más importante presencia de Estados Unidos en América Latina. Toda una zona del Canal de Panamá que estuvo casi un siglo bajo control de Estados Unidos. Y cambió por completo la forma en que los panameños pensaban sobre esto. Por eso, un panameño de clase que se considera alta, lo llaman los rojiblancos, los pitujos, digamos, cada 3 palabras, una y media es en inglés. Entonces, y cada vez, por ejemplo, que había la posibilidad de un problema, se hablaba de un tsunami, los reyes blancos pensaban solamente en correr a la zona, porque para ellos el hecho de que la protección de Estados Unidos aplicaba incluso hasta con la fuerza de la naturaleza. Bueno, pero Estados Unidos se estaba yendo, y se iba a producir la más grande transferencia de bienes raíces a nivel per cápita en la historia de América Latina. Imagínense como que aquí hubiera una buena parte de Manhattan, los gringos, y que después se traspasara a Puerto Rico.
Había el fundador de la prensa, muy amigo mío, estuvimos juntos en la Fundación Iman, en Harvard, Roberto Eisenman, que era un soñador, estaba entusiasmado diciendo que ese era el salto de la Rocha de Panamá al primer mundo. He hablado con él hace unos días del salto de la Rocha. Pero entonces había una gran promesa y quedamos en eso. Entonces fui a hacerlo. Y el que era presidente era Ernesto Pérez Valladares, del partido de Noriega. Era como si Keiko Fujimori hubiera sido elegida el año pasado. Entonces, pero él ahora, digamos, se la quería dar de igual, de demócrata y todo esto. Entonces, yo empecé a ver cómo investigaba, y muy pronto, a través de la quiebra fraudulenta de un banco que había sido fundado por un español, un periodista franquista, que había llegado con capital fugitivo de España a México, ese banco había quebrado, y entonces me empecé a meter en eso, y de la quiebra de ese banco empezaron a salir todas las conexiones, una más interesante que la otra. Narcotráfico colombiano vinculado con el que había sido el financista de la campaña de Pérez Valladares, muchísimas otras cosas más, pero también negocios, esto vinculado así, que llegaban hasta la familia del presidente de la República, a uno de sus yernos. Fue entonces que, cuando estaba en eso, y habíamos avanzado mucho, llegaron a la conclusión, esto que habían visto ya todo el periodismo de investigación, que querían ver por 2 o 3 generaciones. Y es ahí cuando quisieron expulsar de Panamá. A mí me pareció de que si a uno lo quieren expulsar por malas razones, pues está bien, ¿no es cierto? Eso es soberanía y todo. Pero si a uno lo quieren expulsar por estar investigando corrupción, por estar sacando a maleantes, a malandrines, que están haciendo daño a los panameños, me parece justificado. Yo dije que muchas gracias, pero que no me iba. Y empezó una larga confrontación. En uno de los momentos tuve que meterme a vivir dentro de la prensa. Mi familia tuvo que salir de Panamá y yo me quedé a vivir dentro de la prensa. Por supuesto, a mí lo que me entendí era el escándalo internacional. Total, Panamá quería parecer como una nación civilizada, buena, en la que estaban pasando toda esa inmensa cantidad de bienes raíces, y no quería parecer como una dictadura bananera. Eso, el escándalo internacional ayudó mucho, y finalmente, después de unos meses de muy dura confrontación, porque además también el periodismo panameño era muy corrupto y todo esto, finalmente el gobierno cedió. Lo único que exigió fue que me cambiaran el título. Entonces pasé de ser de director asociado a director afiliado. Y ya, y me quedé y seguí investigando, y eventualmente investigué y pude mostrar de que Pérez Valladares estaba vinculado también con recibir sobornos por el tráfico de chinos a Estados Unidos a través de Panamá. Y por esa razón los americanos le quitaron la visa, así como han quitado hace poco a un catedrático de esta universidad. Pero le habían quitado la visa medio en secreto. Y en Panamá es mejor que te capen antes que te quiten la visa de Estados Unidos, porque les quita básicamente todo lo que son, lo que, en fin, lo había mantenido en un secreto completo. Bueno, entonces, una investigación real fue lograr de que los Estados Unidos admitieran públicamente que le habían quitado la visa. Lo logré hacer gracias a gente de la ultraderecha dentro de la Cámara de Representantes y todo eso. Y en el momento en que lo saqué, ahí sí que provoqué una verdadera coalición de ofendidos. Hasta gente que inicialmente me había apoyado, que me quiso derrotar Pérez Valladares, se puso completamente en contra por la insolencia de haber sacado públicamente que a ella habían quitado la visa a Estados Unidos. Y más bien el canciller de Pérez Valladares había sido uno de los fundadores de la prensa. Y él en determinado momento me dijo de que él no tenía nada contra el periodismo de investigación,
excepto de que para él era necesario en Panamá para hacerlo tener 3 generaciones de ancestros enterrados en suelo panameño. Y como realmente no valía la pena transferir las tumbas de mis ancestros a Panamá, él consideraba que yo debía irme cuanto antes. De hecho, hicieron toda una campaña para ganar mayoría entre los accionistas y lograr eventualmente esos debates, cayó el último y ya no tenía yo ningún interés en él. Pero fueron 5 años. 5 años muy interesantes. ¿Sí? Usualmente generalmente movilizarse en lugares que son de difícil acceso. Y supongo que debe contar con ciertas fuentes que también debe ser como guías. ¿Son ciertas qué? Como guías para que puedan, por ejemplo, transitar tranquilo en zonas como el GRAE. ¿Cuál es su relación con ese tipo de guías, de personas, de fuentes? Es personal como otros periodistas que dicen de que además del trabajo periodístico generalmente se tiende a tener una relación un poco más personal con las fuentes para que no solamente piensen de que es para tener información de ellos. Primero, un guía no es una fuente. Un guía es una persona que básicamente sirve como lazarillo para quien no sabe cómo encontrar su camino. Ahora, yo no, por lo general, en algunas circunstancias sí he utilizado guías, pero en muchas otras circunstancias, con periodistas, con contactos locales, en fin. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, pero en términos generales, lo que uno debe buscar es poderse mover con conocimiento, solvencia y la mayor seguridad posible que la institución permita dentro de una zona. Para ese efecto es absolutamente indispensable saber escoger bien con quién va a estar uno y poder tener la mejor información que las circunstancias permitan. Y una vez conseguida esa información, por supuesto también tratar de que la relación sea sobre la base de la mayor franqueza posible. En esa circunstancia, naturalmente, la relación debe ser y es una relación que se hace muy estrecha. Hay circunstancias de peligro en las que la posibilidad de morir no es del todo fantasiosa. Entonces, como existe la posibilidad de morir junto con esa persona, se crea, por lo menos temporalmente, un vínculo o una relación muy cercana, muy estrecha, en ocasiones muy fraternal y en muchas ocasiones sobrevive largamente la circunstancia del reportaje. ¿Alguna vez has jugado una mala pasada? ¿Perdón? ¿Te has jugado una mala pasada en alguna persona que usa esas circunstancias de quería? Estoy tratando de recordar. O sea, tonterías, ¿no? Digamos, yo no puedo pensar en una cosa así particularmente nociva o peligrosa. Tonterías. Pero, ahora, ¿cómo moverse? Que es una de las cosas que yo hacía. Durante los años de la guerra contra el Sendero Luminoso, yo sé que ahora hay una serie de personas que dicen, no fue guerra, no se puede hablar de guerra interna, terroristas, narcoterroristas, fue una guerra interna. Si uno vivió en Ayacucho, en circunstancias, en sitios, en lugares como el GRAE, por ejemplo, que tenía escasamente 100.000 habitantes, de los cuales murieron 8.000 violentamente en la guerra, eso es casi el 10% de bajas y de víctimas, que está en los niveles altos incluso para un conflicto europeo, que es el que casi se toda la base de lo que pueden ser los mayores de la. Por supuesto que puede haber. Pero bueno, en todas esas circunstancias, en esos años yo trabajaba en Caretas salió una vez por semana. Y la obligación que yo tenía era tratar de lograr una nota, una historia
que fuera mejor que todo lo que salía en los periódicos, en la radio y en la televisión. No solamente lo que había pasado antes, sino que se proyectara de esa manera. Entonces, está absolutamente claro. Yo no podía ir, no quería ir con ningún colega de publicaciones nacionales. O sea, era clara y abiertamente competitivo. Entonces, eso, por ejemplo, de ir protegido en números, y todos somos colegas, y todos somos lindos periodistas, y nos ayudamos, oye, quieres una nota, yo te doy, etc. Eso lo he dicho algunas veces. Conmigo no se dio jamás, y trataré que no se dé. ¿Okay? Pero tampoco era buena idea ir completamente solo. Entonces, la solución intermedia era, por lo general, buscar ir cuando era posible con gente de prensa extranjera, o con gente que trabajaba para la prensa extranjera. Con ellos no existía ningún problema de competencia. Con ellos, por lo general, ellos iban a mandar lo suyo fuera, después podían esperar, no había problema. Eran muchas veces gente muy simpática, con mucha experiencia, de la que yo francamente aprendí mucho en esas caminatas, en esas salidas, en las cenas, una vez que se regresaba al hotel, terminado el reportaje. Y además proporcionaban un grado de protección que era relativamente importante. Entonces, por eso uno tendía a escoger ir con gringos, británicos era lo ideal, o también podían ser franceses, un poquito, ¿no? Españoles si no había otro, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque por lo menos eso te daba seguridad frente a las fuerzas de seguridad. Era muy difícil, era probable en esos años que si te encontrabas con una patrulla en medio de la puna, y estos habían estado, como decían en la jerga de entonces, dando curso a gente, también decidieran que les convenía dar recurso a ti. Y luego ya que no se habían encontrado, que no sabían nada, etcétera, etcétera. Pero era otra cosa muy diferente que a ti y a un gringo decidieran darle curso simultáneamente porque sabían de que iba a venir una investigación internacional muy fuerte, etcétera, etcétera. Ellos sabían de que buena parte de sus propios compañeros oficiales iban y conversaban con todos los agregados militares, especialmente con los gringos, y de que la cosa iba a salir de un momento para otro. Entonces, por lo menos desde ese punto de vista, era una... Hubo, pese a eso, algunos momentos medio difíciles, como una ocasión en la que estábamos unos meses después de la masacre de Chunajay, donde mataron a 8 periodistas un día. Estábamos tratando de ir para llegar para allá, yendo por abajo, por el camino precisamente de San Francisco a la selva, a subir desde allá, con Oscar Medrano, yo y Oscar Medrano Caretas, estábamos con 2 periodistas ingleses, Michael Reed, que ahora es el foreign editor, el editor de asuntos extranjeros del The Economist, y Jonathan Cavanagh, que ahora es un próspero empresario periodístico. Y estábamos caminando cuando nos encontramos a mitad de camino, un camino, la verdad, era bien preocupante, porque estábamos en medio de la nada, el año más letal, en la zona más letal, y se venía encima de la noche. Y nos encontramos con una patrulla de infantes de Marina. Y los infantes dijeron que nos regresábamos con ellos. La verdad es que en esa ocasión, tal como estábamos, a mí no me pareció conveniente tener ninguna resistencia, por lo contrario, eso fue grado de alivio. Pero después pagaron para hacer un descanso y todo eso. Yo estoy más o menos tranquilo cuando escucho gritos violentos y veo al oficial que estaba al mando de la patrulla con el rostro rojo, contorsionado por la ira, gritándole, acercándose y gritándole a Jonathan Cavanagh, que es un tipo así grandote, un poco sobre
Entonces, y que está con un micro en la mano, y que está diciéndole el otro, ¿qué has creído que soy? Fucking gringo. De que, what do you think that I am? ¡Cojudo! Y que lo que pasa es que él había estado dando las órdenes que se dan normalmente cuando hay un descanso en la patrulla, ¿no es cierto? Porque es aquí, acá, allá. Y Jonathan, que era corresponsal de la BBC, había querido tener un poco de sonido de ambiente, ¿no es cierto? Background, como para poder acompañar su vocecita, y había estado acompañándolo ahí, ¿no es cierto? Espía, ¿no es cierto? ¡Fucking gringo! Y la verdad, que cuando las circunstancias la cosa era medio ridícula, pero en esa circunstancia donde había una cantidad de balas ahí que estaban con ganas de salir, no. Y digamos, en esos momentos uno redescubre la importancia de la diplomacia. Con todo más o menos 20 minutos, sí. Yo quería hablar un poco de conflictos de interés, no sé, conocer un poco de los genes, del conflicto de interés a propósito de la nota que acabamos de sacar de Telefónica, pero también de las pesqueras, ¿no? Muchos periodistas, muchos medios tienen intereses empresariales que se presentan no como parte de las pesqueras, sino como periodistas. Y entonces, por ejemplo, la nota que ustedes han sacado ayer de Telefónica no salió en ningún lado, por ejemplo, ¿no? Cuando sacaron la investigación de pesqueros tampoco. O sea, no se conocen, digamos, los otros rostros de los que salen como analistas, ¿no? Cecilia Unger, por ejemplo, ella es la mejor experta, más experta en espinar, pero nadie sabe que ella trabaja para las mineras, con la sociedad de minería, y así, ¿no? Hay un poco para desmascarar a la gente detrás de los analistas. Hola, es una de las carboneras más eficaces que hay en el mundo, debo decir. Pero es un tema que hay que hablar. Yo eventualmente empecé a preguntar a ustedes por qué han decidido estudiar periodismo. Me lo tendrán que explicar después. Pero sí que alguno de ustedes está alucinando con que va a entrar a la compañía de un grupo de apóstoles por la honestidad y la libertad de prensa, el mejoramiento de las condiciones morales de la sociedad peruana, como dicen, que están dispuestos a informar sin conceder favores y sin concesiones tampoco, digamos, están ustedes más perdidos que ciego y biblioteca. El periodismo peruano es periodismo profundamente deshonesto. Empecemos por decirlo en eso. Y lo digo en términos, para ser absolutamente claro, lo digo en términos de promedio. Hay grandes periodistas, hay gente muy respetable, hay gente profundamente admirable. Algunas de las personas que yo más respeto y más admiro, al margen de lo que hagan, son periodistas y son periodistas. A la vez, algunas de las personas que encuentro más profundamente despreciables dentro de esto se encuentran dentro del periodismo. Eso no es una cosa estrictamente del Perú, es una cosa que se ha dado en muchos lugares, que ya digo en la mayoría, los grandes problemas que tiene esta profesión, que tiene factores estructurales, las formas de la propiedad de los medios, cómo se hacen, el tipo de preparación que se le da a los periodistas, junto con las remuneraciones, cómo viven, las posibilidades que tienen y todo eso, en su conjunto. Eso hace muy difícil. Las reglas por las que un periodista debe vivir, sobre todo si hace investigaciones, son reglas finalmente muy estrictas. Yo me imagino que ya algunos de ustedes les han dado, tienen alguna idea de cuáles son los compromisos éticos básicos y fundamentales, pero realmente van más allá de eso. Cuando uno hace un periodismo de verdad, sobre todo un periodismo de investigación real, uno puede llegar a tener
en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, un gran poder y grandes consecuencias con lo que hace. Uno puede mandar gente a la cárcel, uno puede destrozar proyectos de vida, pues esos proyectos de vida de los más oscuros y todo, pero lo hace. Uno puede contribuir a terminar con gobiernos. Uno puede hacer de que aborten transacciones multimillonarias. Eso. Y uno no debe sacar un centavo partido por la mitad como resultado de lo que hace con excepción de su sueldo. Uno llega a tener a veces el tipo de información que los servicios de inteligencia matarían por lograr. Y uno no puede darle ningún uso a eso que no sea estrictamente periodístico. Uno puede saber mucho del tipo de cosas por las cuales los consultores de empresas, los que hacen inteligencia empresarial, los que asesoran, estarían dispuestos a hacer 20 lanzas de vientre y 80 de los velos. Y no se puede. Así de sencillo. Cuando uno tiene una información de gran valor, esa información pertenece a todos, siempre y cuando, por supuesto, esté en condiciones de sacarla. A más valor de la información, para nosotros, mayor número de público a la que le debe llegar. Eso es. Va a sonar un poco apolítico en campaña. Cuando hay campaña, el periodista debe tener solo un patrón, que es el pueblo. Lo nuestro, en ese sentido, hay alguna identificación, si se quiere, con los ácratas. Porque lo que nosotros buscamos, lo que el periodista debe buscar, es darle a la gente común, a la gente, al pueblo, el poder de la información. Todo lo que en todas las circunstancias tiene un grupo de privilegiados, porque información es fuerza, es poder, es capacidad de decidir. Entonces, eso nosotros, en lugar de poder hacer, como hacen un servicio de inteligencia, si yo estoy en un servicio de inteligencia y tengo una información que vale mucho, esa información va al número mínimo de usuarios. Si es así, súper importante, va a un grupito cada vez más pequeño. Si como periodista tengo una información súper importante y esa información no va a provocar muertes indebidas, no va a provocar tragedias, etc., para todos, cuanto más mejor. Porque es eso, toda la razón de ser del periodismo es darle a la gente común, al que está en condiciones de ir a su cabina de internet o comprar un periódico, el poder de la información, igual que la que tiene la gente que debería estar bien informada, digamos el presidente humano. Pero eso es. Y eso significa de que uno tiene que recordarse consistentemente las cosas que hace. O sea, ustedes considerarían bien, por ejemplo, que un periodista de prestigio, referente a la noticia y todo eso, salga haciendo propaganda para una TV. ¿Les parece bien? O sea, se considera que es un pecado venial. Y de repente, al lado del puterío que uno ve en buena parte de la población, de repente es venial. Digamos, ya, no quiero seguir con ese pero ok, entonces, no está bien, ¿no es cierto? ¿Te parecería bien que un periodista vaya y dé un análisis especializado a grupos de inversionistas que están llegando al país, o que están en el país, o que se reúnen, y que les pueda dar entonces una visión así especial para lo que ellos quieren, y que reciba plata, buena plata, en comparación con ¿se ve? Creo que no. Yo creo que no. Se sorprendería de cuando lo hace. Se sorprendería, ¿verdad? Y hay gente que está dispuesta a defendérmelo, porque me lo ha defendido. Entonces,
cuando nosotros hicimos, por ejemplo, una investigación a nivel de reporteros sobre la pesca negra en Perú. Ustedes saben, la pesca en Perú es, a nivel per cápita, muy de lejos el primer país pesquero en el mundo. Desde el punto de vista de cantidades globales, es el segundo. China tiene algo más de habitantes que nosotros. Desde que se hizo una reforma en el sector y se le dio una cuota a él, una cuota al otro, una cuota al tercero, y todos estos, y ya se pensó que se había ordenado, empezó a hablarse, y por supuesto los loros y los papagayos que trabajan en buena parte de los medios empezaron a hablar de ya los nuevos niveles que se han logrado en la industria pesquera, se está buscando el ISO, calidad internacional, competitividad, etcétera, y intervienen capitales noruegos, se invierten, gran transparencia y todo eso. Somos primer mundo, de nuevo, aquel salto de Garrocha, y en eso sale una investigación que nosotros hicimos demostrando el nivel de fraude, el nivel de cutra, de fraude a los impuestos, en cuanto a la declaración de lo que se pesca, del fraude de los pescadores, que en forma sistemática se hace dentro de eso, dentro de la industria. La periodista que lo hizo, de paso está sentada ahí, Milagros Salazar, pasó, que no enseña acá, sino en las redes Montoya, si quieren hacer una referencia, pero que pasó meses analizando decenas de miles de datos hasta lograr en forma absolutamente irrefutable demostrar eso matemáticamente mediante uno de los primeros casos en el Perú de investigación asistida por computadora. Resultado: silencio total, silencio completo. Buscaron el menor problema dentro de la investigación y no lo pudieron encontrar. Silencio en la noche. Nada. Hasta que eventualmente salieron cosas por aquí, cosas por allá, nuevas, etcétera, y como son sinvergüenzas, a veces empezaron a pelear entre sí. Y ya, por supuesto, en este momento nadie duda de lo que se hizo, solamente que lo mantienen. Solamente que lo mantienen totalmente calladito, pero es totalmente claro, totalmente serio. Poco después, ahora que se habla, ¿no es cierto? Estos desgraciados que están haciendo las protestas antimineras y no permiten que el país crezca, etcétera, etcétera, bueno, opinar de lo que se quiera, ¿no es cierto? Pero no permiten que el país crezca. Entonces se supone que eso es lo principal, ¿verdad? Ser competitivos y todo eso. Sacamos otra investigación sobre el oligopolio financiero, el hecho que sean 4 bancos los que controlan el 90% de todo el movimiento bancario en el Perú, cuyas utilidades crecen así como así casi verticalmente, año a año, y que han convertido al Perú en uno de los 10 peores en el mundo en términos de la diferencia que hay entre lo que te pagan a ti por tus ahorros y lo que te cobran por préstamo. Es decir, que encarecen tan terriblemente el costo crediticio como para hacer de que la competitividad, ese factor que es tan importante, que realmente haga de 20 congas, etcétera, no la afecten igual. Resultado también, entre los demás periódicos, cero. Claro, si no, ¿cómo voy a ir a hacer mi propaganda por la FP, no? Entonces, eso, ahí lo tienen ustedes. Cuando realmente se hace el periodismo de investigación, que saca las cosas que son importantes, y yo creo que pocas cosas hay tan importantes como saber hasta qué punto un pequeño cartel financiero controla todo el crédito del Perú y determina las reglas, las inmensas desventajas con las que está enfrentado el ciudadano. Creo que pocas cosas hay importantes. Eso les garantizo que no va a salir hasta el momento en que no haya circunstancias de... Va a salir eventualmente, pero ¿cómo? No es un solo golpe, hay que estar bien, ¿no es
es cierto? Ataca por abajo y hay que buscar varios hasta que cede por algún lado. Y por ahí sale y después un poco más. Pero, digamos, toda aquella información central que afecta a las cosas que son realmente de importancia, ustedes pueden tener casi la seguridad, la garantía de que no va a ser adecuadamente cubierta, de que no va a salir bien en los principales. Si en cambio hay un congresista que tiene una visión desmesurada del pollo a la brasa, pero sí, él come el pollo, la roba cable, etcétera, sí, pues, ¿por qué? Porque son gente totalmente desechable, ¿no es cierto? Son patitas que han salido allá, son totalmente desechables y permiten precisamente mantener a la gente distraída con eso. Es una gracia. Y que trato de no sonar, y voy a tratar de no sonar así como una persona. ¿Qué tal? Quería preguntarte sobre esta investigación que hiciste sobre el financista aprista Lambert hace ya más de 30 años, que muchos señalan que fue como que la investigación que dio o le permitió a la García subir al poder del partido aprista y finalmente llegar a la presidencia, sobre las dificultades que encontrabas en ese tiempo sin internet, sin teléfono celular, sin nuevas tecnologías, para realizar esta investigación. Y la segunda está relacionada con ese tipo de limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son los límites ahora con internet, con nuevas tecnologías, para investigar, ¿no? O sea, lo digo a partir del caso, por ejemplo, del periodista de Perú 21, ¿Cuáles son estos límites del entusiasmo, digamos, ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del caso de Rudy Palma? Rudy Palma, para los que no hayan escuchado, era un reportero de la Asociación de Economía de Perú 21 que hackeó un huevonal de correos electrónicos, especialmente lo de como 2 o 3 ministros, una viceministra o 2 viceministras, etc. Y se metió en más de 1000 correos, creo que también entró dentro de los correos de Relaciones Exteriores y todo eso. Y por supuesto logró que Perú 21 tuviera unos éxitos informativos espectaculares. Cuando hubo el primer cambio de gabinete, por ejemplo, en este gobierno las acertó totalmente, y tanto así de que ahora que nosotros pensamos qué cosa, qué la gracia ha tocado a Perú, parecía uno de los menos calificados de los primeros. No, la consiguió, pero ya después de un tiempo se supo la verdad. Y el pobre Rudy está ahora en Origami. No sé si ya lo han sacado lo pasaron a piedras gordas. O sea, lo han, digamos, para utilizar una versión también lo han chancado. Porque no hay proporción. O sea, lo han acusado de cuestión de seguridad nacional, francamente. Seguridad nacional, que seguridad nacional está metido en eso. Pero, digamos, han querido agarrar chiquitos y como la empresa, y especialmente Brice ha tratado de alejarse todo lo posible de eso, lo han dejado ahí como víctima total, ¿no es cierto? Dentro de eso. Ahora, bueno, pero para regresar a tu pregunta, cuando inicié la investigación sobre el caso Lambert, que era un caso realmente importante, difícil, porque Lambert, aparte de todo, editaba el periódico que ha logrado alguna de las más, hasta el Trump logró las más altas circulaciones en la historia del periodismo impreso peruano. 500.000 ejemplares por día que se repartieron gratis. Y tenía al partido aprista en el bolsillo, casi como había tenido antes la relación con la última parte del gobierno militar de Morales Bermúdez. Era una persona además muy amenazante, violenta, explosiva, a la que le tenían muchos terror.
era típica escena, por ejemplo, un poeta desempleado, que es cosa bastante frecuente, encontró trabajo en su periódico como corrector y haciendo algunas cositas. Un poeta importante de su tiempo, de generación, más un hombre más o menos sensible y todo esto. Una noche lo llaman, y a veces así se llama Don Carlos, y sube y encuentra la sala en la que está sentado Don Carlos, en este edificio de lujo y todo esto que está en Camino Real, y a su lado está el entonces secretario general del Partido Aprista, Fernando León de Vivero, que ya murió, pero que tenía su historia, en fin, pero era secretario general, el tipo más importante. Están sentados los dos juntos, lo llama el poeta y le dice, el otro entra temblando, pues sabía de que Lambert no estaba en ninguna parte sin su Magnum 5.7 y que tenía una particular propensión a sacarla en cualquier circunstancia. Entonces le dice, oye, ¿cómo está Don Carlos? ¿Sabe quién es él, no? Sí, Don Carlos. ¿Quién es? Es Don Fernando León de Vivero. ¿Y cómo le dicen? Don Fernando. No, cojudo. ¿Cómo le dicen? Cojudo será. El león. Ah, sí, Don Carlos. El león de Lapra. Sí, arrodíllate, carajo. Entonces, bueno, ese era más o menos. No necesito decirles qué pasó después. Pero era una situación difícil. O sea, y había que buscar los casos, dónde las cosas y las fotos y todo eso. La ventaja que había era de que entonces, en ese tiempo, todos los papeles tenían un sitio, un lugar. Uno llegaba, encontraba el papel y lo había encontrado. Encontraba la foto y la había encontrado. Y hasta el proceso de sacar un duplicado a la foto no era del todo sencillo. Entonces, ahí el hallazgo, el indicio tenía una calidad física que además permitía tener una idea clara de cómo iba avanzando la investigación. De tal manera de que tú podías tener ante tu vista claramente un mapa de las cosas, mapa físico de las cosas, no con criterio de virtualidad. Tú podías soñar en las cosas, hipertextualidad, lo que fuera, pero no, ahí estaba. Entonces, ya sabías cuando lo tenías, sabías cuando te faltaba, y sabías que tenías que buscarlo, y entonces todas tus estrategias eran cómo encontrabas ese documento, cómo encontrabas esa foto, cómo encontrabas esa cita, a veces ese libro. A veces la búsqueda de un libro era una cosa que te podía demorar meses, con contactos por todos lados, etcétera, hasta que lo conseguías. De tal manera que en ese contexto, por ejemplo, la investigación bibliográfica tenía una calidad, una cualidad especial. Esos eran sus problemas junto con los otros derivados, en ese caso del carácter de Don Carlos. Y bueno, se publicó y tuvo, por supuesto, un resultado contundente. Y claro, y dio lugar a la aplicación de esa ley de las consecuencias no deseadas, no planeadas, no pensadas de un. Entonces, cuando eso pasó, eso remeció a la remeció por completo a la. ¿Cómo? El partido de La Torre lo había tomado, lo controlaba un narcotraficante. Tenía que haber una renovación rápida, etc. Entonces, el León de Lapra pasó inmediatamente, calladamente al costado, como igual que varios otros, y hubo una revuelta hacia abajo. Y esa revuelta tuvo dos figuras. Desde Trujillo, Torres Vallejo, si recuerdo bien, Cabezón, y desde Lima, el joven constituyente, promesa en Perú, que tenía entonces una esbelta figura, proyectaba hacia el futuro, Alan García.
y se hablaba que Alan García estaba totalmente en contra de todo esto, en fin. Y bueno, a la siguiente hubo el cambio de directiva y se pensaba que Torres Vallejo iba a ganar desde Trujillo, pero hubo una negociación y Torres Vallejo finalmente cedió a Alan García y el resto es historia. Entonces sí, eso fue una de las cosas que lo propulsó tremendamente. Y esas eran las diferencias. Ahora, la investigación hoy día es, en ese sentido, totalmente diferente. Es a la vez, ofrece una cantidad de posibilidades con las que cuando yo empecé solamente podíamos soñar. Soñábamos en eso. Era la idea de magia. Si pudiéramos, si tuviéramos, si llegáramos a esto. Ahora es rutina, absolutamente rutina, y puedes lograr una cantidad increíblemente sorprendente de cosas. A la vez está, por supuesto, llena de trampas y es engañosa. Antes estabas en un desierto con tus tunales, ¿no? Entonces ibas encontrando aquí, ibas encontrando allá, etc. Ahora estás en una selva y tienes una riqueza tremenda, unas posibilidades grandes. A la vez, como te digo, también es engañoso, tiene conjunto de trampas, es difícil profundizar realmente, es difícil lograr todo, requiere un entrenamiento especial, requiere ir muy a fondo. O sea, ahora, el periodista que no tenga un buen dominio de la capacidad de investigar informáticamente a través del internet, obviamente está totalmente limitado, no tiene esas posibilidades. Pero tampoco es que tenga todo en la mano, hay siempre una necesidad del dato concreto igual al nivel de conocimiento. ¿Cuáles han sido los principales o sus peores errores en tu carrera periodística y cómo crees que nosotros podemos Ninguno. No, mira, errores todo el tiempo. ¿Cuáles han sido los peores? O sea, yo no me puedo... Me puedo equivocar porque uno tiende a borrar, como se dice romántico, memoria, ¿no es cierto? Pero que yo recuerde, nunca ha sido un error grave como haber acusado falsamente a alguien de haber cometido una cosa grave y luego haberse dado cuenta que por mucho que te disculpes, no logras reparar lo que has hecho, de haber fallado estrepitosamente en algo. Pero errores de juicio, de no haber calibrado bien, de no haber hecho lo debido, y hace poco haber cometido un error que para mí es entre los peores que he cometido y me hace sentir doblemente mal porque, digamos, a mis años se suponía que esto no debe suceder. Porque, en fin, puede tener que ser un poco de autoflagelación, pero que no es, realmente no es mi favorito, pero yo he cubierto mucho la cuestión del narcotráfico y la política muy drogas. Y una de las conclusiones, porque además de investigar, escribo, doy mi opinión, son dos cosas diferentes. Cuando se investiga, se investiga. Cuando se da mi opinión, doy una opinión con la que se puede estar de acuerdo, con la que se puede estar en desacuerdo, más o menos, en fin, ¿no? Pero luego de cubrir durante varios años la cuestión del narcotráfico, llega la idea de que se derrocha dinero, de que se sigue una estrategia que no ha producido resultados, que solamente ha causado destrozos, traumas, en fin. Y de que la estrategia esta que está predicada sobre la represión, y la represión, digamos, al eslabón más pobre de la cadena del narcotráfico, a los campesinos cocaínos fundamentalmente, es un error y es un error grave. Entonces, por supuesto,
los que están totalmente a favor de esa política. Y que no solamente están a favor de esa política, sino de que trabajan para instituciones solventadas por el gobierno de Estados Unidos, que fundamentalmente